Está en línea para conversar con nosotros el economista Aldo Abrán, que él debe saber, por supuesto, mucho más que yo de estos entripados. ¿Qué tal, Aldo? Buen día. Buen día, un gusto estar charlando con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, ¿le da el cuero al gobierno argentino para pagar una cuota con el fondo, no caer en default y seguir negociando? Bueno, la esperanza del gobierno está puesta en que el Fondo Monetario Internacional emite una moneda que se llama DEG, ¿sí? Que cotiza en función de una canasta de divisas de otros países y cada tanto, cuando considera necesario, porque por ejemplo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Con la pandemia, es necesario apoyar países que tienen bajo crédito y la están pasando mal, hace una emisión de esas monedas que se la dan a los países que son socios según su capital, ¿no? Ujú. Ahí la esperanza está en que la Argentina, cuando se haga esa distribución, se recibiría 4.300 millones de dólares. Ujú. Con lo cual se supone que tendría los recursos como para pagar esa cuota del Fondo Monetario Internacional, incluso la de diciembre. Por eso es que, como bien comentaban, hay algunos que dicen que recién vamos a estar llegando a un acuerdo en el primer trimestre del año que viene, y también podrían pagar la de diciembre, ¿no? Con esos Claro. fondos. El tema acá es que no está muy seguro cuándo van a entrar, ¿no? Mm. Incluso se habla que como temprano en septiembre que entren esos recursos, y si entraran, sí, tendría aire como para llegar tranquilo a tener una negociación que se cierre en el primer trimestre, ¿no? Mm. Que es un poco también el deadline que le está poniendo ahora el acuerdo con el Club de París. Claro. ¿Y el Banco Central tendría para afrontar, aunque sea la cuota de septiembre? Con un costo en términos de insolvencia importante, sí, porque le va a doler desprenderse de esa cantidad de divisas. Estamos muy bajos en términos de divisas de lo que se llama netas o de libre disponibilidad. Hay que tener en cuenta que si bien tiene más de 42.000 millones de dólares, no todas esas reservas son del Banco Central. Hay una buena parte que en realidad son de los depositantes en dólares en los bancos. Cuando uno hace un depósito de dólares en los bancos, una parte de esos dólares tiene que ir al Banco Central y queda guardada ahí, y el resto se presta. Bueno, entonces si uno deduce todo lo que no es del Banco Central, la verdad es que les está quedando de netas, debe estar quedando no más de 7.000 millones de dólares, Ah, y la verdad que son como, tampoco todas las que están ahí son tan fáciles de usar. O sea, tendría la plata, pero claro. cada vez tendría menos para, por ejemplo, enfrentar la posibilidad de una corrida, o incluso Mm. muchísima incertidumbre durante el segundo semestre, donde se caen fuertes las exportaciones, que es Mm. lo que está manteniendo el perfil de compras que ha hecho hasta ahora. En el segundo semestre eso no va a estar disponible. Mm. Imagínate que mucha incertidumbre puede generar Mm. que se liquiden pocas divisas, y por lo tanto y se demanden más dentro Claro, del Banco claro, Central, claro. y va a haber que usar esas divisas Mm. para financiar ese exceso de demanda, ¿no? Claro, claro. Por ahora el Banco Central ante no sé si decir cauteloso, eso te corresponde a vos, pero este aumento que va teniendo el dólar, tanto el dólar oficial, que no se ha movido mucho, pero se ha movido, como el otro, el blue, no ha salido brutalmente a poner plata a comprar, ¿no? El Banco Central lo que ha estado haciendo con el dólar paralelo, porque no puede, en realidad el Banco Central no puede actuar sobre el dólar blue, ¿sí? Mm. Porque como es un mercado que es negro, es Claro. ilegal, no puede actuar ahí, pero lo hace un poco indirectamente, actuando sobre los dólares financieros, que se llaman, que son los Mm. otros dos, ¿no? Mm. ¿Y cómo hace esto? Bueno, compra con las divisas que está recibiendo de la liquidación de las exportaciones, compra bonos de tesoro de la Argentina en dólares,
y los vende en esos mercados, porque la operación en dólares en esos mercados se hace a través de bonos del Tesoro de la Argentina en moneda extranjera, ¿no? Y de esa forma provee dólares a ese mercado, haciendo bajar los tipos, o controlando, por lo menos moderando la suba de esos tipos de cambio paralelo financiero, lo cual a la larga también modera la suba del dólar blue. Lo notable de esta operatoria es que si la hacemos cualquiera de nosotros vamos presos, porque es delito cambiario para nosotros, ¿no? Pero ellos lo hacen, tiene una segunda ventaja para el Banco Central, que es que a los exportadores, a los productores de esos bienes que se exportan, ellos le están pagando el dólar mayorista, ¿no es cierto? Que es menos de 100 pesos, de hecho, y resulta que esos dólares los están vendiendo a más de 160 en los mercados paralelos financieros, o sea que se están haciendo más de 60 pesos de ganancia, digámoslo con todas las letras, a costa de pagarle lo que no corresponde, no corresponde a los exportadores, pagarle muchísimo menos de lo que vale un dólar a los exportadores. En definitiva, con esto queda muy claro que hay una segunda retención, además de la que les aplican a los productores con las retenciones impositivas, que es esta retención cambiaria. Y vos sabés que si vos sacás el cálculo, por ejemplo, de cuánto recibe de ingresos, o sea, es como si yo a tu sueldo, al sueldo de cualquiera de los que está escuchándonos, le dijera, bueno, te vamos a sacar el 60% de tu sueldo y después pagas todos los impuestos, ¿sí?, que pagabas antes, incluso los que pagás sobre tu sueldo. Bueno, eso es lo que hacen con un productor de soja, por ejemplo. El señor recibe de sus verdaderos ingresos, entre retenciones impositivas y retenciones cambiarias, 40% menos de lo que debería recibir, y a partir de ahí tiene que pagar todos los impuestos que pagamos todos los demás argentinos, pagar todos los costos que implica producir, y después tratar de tener una ganancia sobre la cual también le van a cobrar los mismos impuestos que nos cobran a nosotros. Realmente, si eso no es una estafa, yo no sé qué es una estafa, ¿no? Sí. Te consulto, estoy hablando con el economista, el doctor Aldo Abraham. Se decía por estas horas, o se insistía con que Argentina va a cambiar de estatus. Creo que estábamos, a ver, corregime, ¿estábamos como país emergente? La Argentina ya había estado como país de frontera, lo que significa esto, ¿sí? Y después pasó a estar como país emergente durante la gestión de Macri, pero claramente con todo el lío que estamos armando, nuevamente vamos a pasar, yo creo, a ser país de frontera, o es lo que debería, a menos que nos tengan mucha paciencia por la cantidad de controles de cambios que tenemos y la situación al borde siempre de la cesación de pagos con alguien. Deberíamos pasar a ser economía de frontera. ¿Qué quiere decir cada una de estas designaciones? Bueno, cada una de estas designaciones le permiten a los fondos que manejan mucha plata a nivel mundial decidir dónde van a invertir, ¿no? Entonces, claramente cuanto menos riesgoso, vamos a ponerlo así, es el país, o es la calificación del país en términos de esto, de economía de tanto, ¿sí?, mayor proporción de su cartera pueden invertir en esos países, y cuanto más riesgoso, o sea, economía emergente, que son ya los últimos escalones con los demás riesgos, luego incluso más abajo economía de frontera, menor es la proporción que pueden invertir en esos países. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que lamentablemente que nos pasen de economía de emergente, que ya es riesgoso, ¿sí?, es una calificación que es de país riesgoso, a economía de frontera, quiere decir que la proporción de inversiones que van a poder venir acá va a caer dramáticamente, ¿no? Entonces, incluso, perdón, Aldo, incluso tengo entendido que los intereses, si te prestan, son muchísimos más altos, ¿no? Siempre, en realidad eso ya lo hace el mercado, porque claramente la Argentina hoy está pagando tasas de interés que dicen, ¿no?, lo que señalan es que
quienes compran y venden estos papeles, que son esos títulos públicos, esos mismos títulos públicos en dólares que le entregamos a los acreedores el año pasado en la reestructuración de la deuda, en la que le hicimos una quita de alrededor del 50% de esos papeles, ¿sí? Sí, sí. Pedimos que estos nuevos papeles que están cotizando hoy, esos papeles cotizan a valores que implican que quienes compran y venden esos papeles piensan que no más de 4 o 5 años la Argentina va a volver a reestructurar esa deuda, sí, o sea, va a volver a entrar en cesación de pagos y le va a hacer una quita similar, lo cual eso ya, digamos, esas tasas de interés ya están en el mercado. Lo que pasa es que imagínate que si vos pasás a tener solamente se puede invertir de los fondos que andan dando vuelta por el mundo, una proporción menor que la que se invertían antes, obviamente esas tasas tienen que subir porque va a haber menos gente o menos fondos para invertir en nuestros papeles, ¿no? Con lo cual menos demanda de nuestros papeles. Eso va a significar una suba de la tasa de interés. Igual ya la Argentina creo que le queda poco para arriba en suba de tasa de interés a pagar, porque ya estamos siendo considerados como país que está al borde de la cesación de pagos, ¿no? Aldo, perdón. La otra pregunta lo que estamos hablando, por supuesto que nos repercute a todos los ciudadanos que vivimos dentro de Argentina, pero hay algo que los ciudadanos sentimos tal vez mucho más, que es el constante aumento de precios por la inflación. ¿Será en algunos casos por el hecho de una inflación real, otros casos será por la expectativa inflacionaria, pero ¿qué hay de esto? ¿Alguna posibilidad de contención? Mira, una breve aclaración, ojo, porque cuando uno habla de que van a invertir menos en la Argentina, los fondos, esos que andan dando vuelta, van a llegar menos a la Argentina, de lo que estamos hablando es que va a haber menos inversión, menos producción y menos empleo productivo en nuestro país. O sea que eso es muy importante para nuestro nivel de bienestar y menos posibilidades de consumir, ¿sí? de todos los argentinos. O sea que no es intrascendente, lo que entiendo yo es que la gente lo ve como lejano, ¿no? Lo que vos decís lo ve como más cercano. Claro, porque va con el bolsillo, ¿no? y ahí se le acaba, se encuentra con una realidad de golpe, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, mirá, lamentablemente el argentino se va a seguir empobreciendo y eso tiene lógica porque tenemos un gobierno que sigue tratando de gastar más de lo que recauda, y eso que somos uno de los países con mayor presión tributaria, por ejemplo, en nuestras empresas del mundo. Estamos en el puesto número 21 entre 191 países del mundo. O sea que hay 170 países del mundo que los saquean menos saquean menos a sus empresas que la Argentina. Y además cualquier trabajador en blanco, aunque no pague ganancias, está trabajando alrededor de la mitad del mes para el Estado. O sea que imagínate que nos están saqueando de lo lindo. Sin embargo, no les alcanza claramente la plata. Y entonces, ¿qué hacen? Le piden al Banco Central que les transfiera para poder gastar de más. Y vos sabés que el Banco Central lo que le produce para mandarle al gobierno es un papelito de colores, ¿sí? Que no vale mucho de por sí, ¿no? Entonces sería un milagro que con eso pueda gastar más el gobierno. Y en realidad lo que está pasando es que como los argentinos se han cansado que nos estafen, ¿no? Con nuestra moneda, no queremos esa moneda. Entonces cuando vos no querés algo que alguien produce más, claramente el valor de eso baja, ¿no? Cualquier cosa, zapallitos, lo que sea, ¿sí? Y al bajar lo que está pasando cuando baja el valor del peso, porque nosotros no queremos eso que produce el Banco Central, resulta que es que nuestros pesos, los pesos que tenemos ahorrados los argentinos y los que cobramos de sueldo, pierden poder adquisitivo. Ese es el poder adquisitivo del que se apropia el Banco Central y para dárselo al gobierno para que gaste más. Por eso muchos le llaman impuesto inflacionario, porque se lo apropia el Banco Central y se lo da al Estado para que gaste más. Claro, ellos gastan más, pero nosotros gastamos menos porque nos sacaron poder adquisitivo, ¿no? Ese es el empobrecimiento que sentimos los argentinos y del que vos hablabas, lo sienten en el bolsillo, ¿no? Claro. Un Estado que en realidad nos está empobreciendo para ellos poder gastar más. Lamentablemente, como lo que se viene hacia adelante es más de eso,
lo que está sucediendo es que no solamente los argentinos no queremos lo que produce el Banco Central, sino que además queremos cada vez menos pesos, porque te cansás de que te estafen, ¿no? Entonces querés tener menos pesos, para que te estafen menos, en una palabra, y esa caída de la demanda de pesos también la hace perder poder adquisitivo, ¿no? Entonces hoy tenemos un combo que realmente nos está empobreciendo a todos, y bueno, que solamente se pueda resolver en la medida que tengamos un Banco Central que, como todos los países excepto Venezuela y la Argentina de la región, ¿sí?, respete a sus ciudadanos y priorice darle una moneda estable, porque te cuento que excepto Argentina y Venezuela, todos los demás países de la región tienen inflación de menos de 10%, bastante menos de 10%, ¿no? Sí. Anual estamos hablando, y menos de 5% la mayoría, o sea, tan difícil no debe ser. Lo que pasa es que acá tenemos un Banco Central que lo que prioriza no es respetar a sus ciudadanos dándole una moneda estable, sino estafarlo para poder financiar al gobierno de turno. Entonces, claramente no nos va a ir igual que el resto de los países de la región, ¿no? Lo último, Aldo, ¿crees que esto que se viene dando, que es poquito, pero una baja en la inflación de los últimos, creo, 4 meses, se podrá mantener, profundizar a la baja? A ver, yo te diría, hay dos factores que han colaborado a esta situación, ¿no? Uno de ellos, en realidad tres. Uno de ellos es que estacionalmente, o sea, si vos analizás años normales, ¿no?, de escalada inflacionaria a lo largo de la historia de la Argentina, siempre los meses que continúan a marzo hasta junio tienen cada uno una inflación mensual más baja que la anterior. Eso es por estacionalidad, ¿sí? Y lo mismo, también te puedo decir que después de junio vas a ver que la inflación aumenta con respecto a junio durante el tercer trimestre, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en julio vos vas a ver aumentar todo lo que es precios de servicios turísticos, ¿sí? Hay cosas que suben en determinados meses y te impulsan la suba del índice de precios al consumidor. O sea, hasta ahí lo que hemos visto es lo normal para un país en el cual tiene inflación alta, pero no se está descalabrando, ¿no? Pero es cierto que después que el Banco Central ha estado emitiendo menos que lo que emitía el año pasado, produciendo pesos, digamos, porque se asustó, acordate que nosotros tuvimos en niveles de inflación de 4% mensual para arriba, entonces decidió empezar a emitir menos. Eso también implica que vamos a tener niveles de inflación más bajos, y lo otro que también está haciendo es retrasar el impacto de la pérdida de valor del peso en el conjunto de los bienes y servicios, porque está subiendo muy poquito, eso que vos decías al principio de nuestra charla, el tipo de cambio mayorista, ¿no? No haciendo que no reconozca todo lo que se está depreciando el peso. Eso hace que todos los bienes que vos compras en los supermercados e hiper, todos esos, sus precios dependen de ese tipo de cambio mayorista, con lo cual, si sube poquito, vos cuando vayas a votar vas a estar contento y vas a votar al gobierno, se supone, ¿no? Ahora, como eso es insostenible, lamentablemente, esto ya pasó en 2013 para las elecciones legislativas del 2013, lo que pasó en aquel momento se va a volver a repetir, que es en lo siguiente: después de que vos votaste, ya a quién le importa, ¿no es cierto? Va a subir el tipo de cambio 30-40% en pocos meses, y por supuesto todo lo que está en las góndolas lo vas a ver subir igual, porque es insostenible desde el punto de vista económico mantener esta situación, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora tienen su objetivo es que ganar las elecciones, así que han puesto todo. Entonces eso va a hacer que sí, la inflación no vuelva hasta finales de año. Sí lo va a hacer después a principios del año que viene, pero a estar en niveles de 4%, pero yo veo que va a estar alrededor del 3% como mínimo, y luego un poco arriba del 3%, pero en ese rango, entre el 3 y 4%, ¿no? Para despedirte, agradeciéndote muchísimo el título que acaba de subir el cronista, ¿no?, sobre una encuesta de la UCA. Impacto de la pandemia en los niños. El 64.6 pasó a ser pobre y el 34.3 padece inseguridad alimentaria en nuestra Argentina. En nuestra Argentina, que en realidad
y seamos serios, porque si esto le vamos a echar la culpa todo a la pandemia, no estamos viendo realmente el fondo del problema. Nosotros ya veníamos con un problema de credibilidad y empobrecimiento de los argentinos. ¿Qué hizo la pandemia? Simplemente profundizarla. Pero si no resolvemos los problemas de fondo que tiene la Argentina, esto va a continuar hacia adelante. Un abrazo grande, Aldo, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Aldo Abrán, economista, clarísimo, hemos tocado todos los temas que debíamos tocar. Vos